Bienvenido nuevamente a mi canal. La verdad que es un privilegio poder estar acá conectado con vos. Y en esta oportunidad tengo una charla que la verdad es muy delicada, pero a la vez muy atrapante, porque en este último tiempo han aparecido muchas personas contando su experiencia, muchos famosos y sus estados internos, que a veces es muy difícil de contar, ¿no? Que tiene que ver con la depresión. Muchas personas que a nivel de fama, uno piensa que son felices porque hay dinero, porque hay estabilidad, pero muchas veces vemos que no es así, están pasando situaciones muy difíciles, muy dolorosas, y quizás vos en este momento estás viviendo una situación muy angustiante, una situación muy dolorosa en tu corazón, que eso te hace sentir muy triste, y que de pronto puedes decir, che, ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo soluciono este sentimiento que no lo puedo realmente manejar? Y bueno, este es el momento, esta es la charla que te va a servir. Yo quiero que prestes mucha atención y si, bueno, si quizás no tenés esta situación, te puede servir también para ayudar a otros y para recomendarle este video a otras personas. No te olvides de suscribirte a mi canal, de compartirlo. Eso también me va a ayudar a mí a poder llegar a más personas. ¿Qué sería entonces la depresión? ¿Cómo definimos la depresión? ¿Sí? La depresión, primero, hay que aclarar, es un trastorno de la salud mental. ¿Qué es la salud mental? La salud mental tiene que ver con esa paz, con ese equilibrio, ¿sí? Un equilibrio, vamos a tomarlo como equilibrio, ¿sí? Mental. No tiene que ver, cuando uno escucha ese trastorno de la salud mental, uno piensa que se lo relaciona entre comillas, con los locos. Uno dice, ah, no, bueno, pero es como que uno está loco si se trastorna la salud mental. No necesariamente, ¿sí? De hecho, que en los psiquiatras atienden, ¿sí? Los pacientes que atienden en porcentaje, el menor porcentaje de las personas que atienden tienen que ver con aquellos que uno dice la locura, ¿no? Y el mayor porcentaje de sus pacientes tienen que ver con pacientes que tienen trastornos de ansiedad, depresión, ataques de pánico, etcétera, etcétera, etcétera. Y un poquito de porcentaje, personas que están en lo que uno conoce, entre comillas, digo entre comillas porque no quiero faltar el respeto, pero uno, ¿sí? En porcentaje que es aquellos que tienen la locura o los locos, ¿sí? Así que no te asustes, ¿sí? El trastorno de la salud mental, ¿sí? La salud mental tiene que ver con un equilibrio que es trastornado, ¿sí? Que de pronto viene, te interrumpe, ¿sí? Te deja en jaque, ¿bien? Y eso sería eh, la depresión en primera instancia, un trastorno de la salud mental, la cual se muestra en el ser humano con un descenso evidente en el estado de ánimo, o sea, ¡pum!, el estado de ánimo se viene en picada. Segundo, hay una pérdida de interés y una capacidad, ¿sí? Una pérdida de interés de interés y la capacidad de disfrutar, se viene a pique. Y hay una reducción de la energía, de las ganas, ¿sí? Y todo esto produce una disminución de la actividad. O sea, desciende el estado de ánimo, desciende el interés y la capacidad de disfrutar y desciende las ganas, ¿sí? Hay un desgano y esto interrumpe la actividad normal que vos haces cotidianamente, de ir a trabajar o de hacer las cosas que tenés vos en tu mente, ¿sí? Ya todo agendado, te lo interrumpe, ¿sí? Esto es la depresión en primera instancia, ¿sí? Pero también, ¿sí? La depresión es llamada el dolor del alma, ¿sí? Bueno, aquellos que no me conocen, yo cursé medicina, hice hasta materias de cuarto año, pero había una materia que se llamaba salud mental, ¿sí? Salud mental uno, la cursé en el segundo año, y me acuerdo que eh, decían justamente que hay un dolor que se llama el dolor del alma, que no tiene que ver con el dolor físico, ¿sí? Vos lo podés describir, ¿sí? De muchas maneras, hay una materia que lo describe de muchísimas maneras, y es más, hay una característica del dolor, se le ponen todas las características, pero hay un dolor que se llama dolor del alma. Cuando a vos de pronto te pasa una tragedia, le pasa algo a algún familiar, se produce un dolor que decís, me duele tanto que no sé cómo detenerlo, cómo sanarlo, ¿sí? Es un dolor del alma. Esto es también la depresión, ¿sí? Llamado dolor del alma. Uno no sabe cómo definirlo, pero duele interiormente. Entonces, básicamente eso sería depresión. ¿Bien? ¿Qué estadísticas se manejan? ¿Qué estadística hay con respecto a la depresión en Argentina? Se dice que una de cada tres personas presenta un problema de salud mental a partir de los 20 años. Uno cree que los jóvenes están libres de esto, no. A partir de los 20 años ya hay una de cada tres personas sufriendo, ¿sí? Depresión. En Argentina, 3.500.000 personas son depresivas, ¿sí? Son depresivas. Y esto
Ya actualmente esta estadística un poquito, ya tiene unos años, actualmente se harán muchos más. Una de cada 4 personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental según la OMS. Mira vos, ¿sí? Una de cada 4 personas. Bien, son estas estadísticas para que tengamos en cuenta, ¿sí? Para que dimensionemos que no solamente yo lo estoy padeciendo, sino también otras personas lo están padeciendo. ¿Cuáles son los signos y síntomas que tiene la persona que padece este trastorno depresivo, ¿sí? ¿Cuáles serían las manifestaciones? Por ejemplo, si una persona tiene un problema con el hígado, ¿sí? Uno ve a esa persona y le ves la piel amarillenta, los ojos amarillentos, y vos cuando ves ese tipo de características, vos podés decir, esta persona tiene un problema en el hígado, no come, ¿sí? No quiere comer, tiene amarga la boca, entonces vos vas de alguna manera llegando a pensar dónde está el problema. Bueno, la persona que tiene un trastorno depresivo también tiene algunos signos y síntomas que nos hacen pensar que padece depresión. Vamos a ir a algunos, ¿sí? La persona que lo padece se siente totalmente desdichada, es una persona que se siente totalmente infeliz. Y esto es muy característico, ¿sí? Obviamente la persona se siente que es un desdichado, ¿sí? Que no hay felicidad alguna que... Para él el concepto de felicidad en ese momento no existe. Existe en letras, pero no en el sentimiento, ¿bien? Entonces esa es la primera característica. Segunda, tiene un concepto pesimista de la vida, una mentalidad pesimista de todo lo que le rodea, de lo que es. Todo es pesimismo, ¿sí? Y vos le podés decir, como Ruggeri a veces le dice a sus compañeros en el programa de televisión, vos vas al psicólogo, pero si tenés una vida bárbara, familia bárbara, mujer, hijo, trabajo, ¿por qué te podés deprimir? Y la verdad que es muy crítico. ¿Por qué? Porque a él le tocó un jugador de fútbol, cuando era director de técnico, que tenía un estado depresivo muy grande, y él también pensaba de la misma manera, si tenés trabajo, tenés esto, tenés que tener una carrera, ¿por qué te puedes sentir así? Y nosotros sabemos cuál fue el desenlace de ese jugador, ¿no? Pero bueno, esto es principal en la persona que tiene un problema, un estado depresivo, que una característica fundamental que es, tiene un concepto pesimista de la vida. A veces uno puede tener momentos de pesimismo, pero cuando es crónico, cuando se estira durante todo el día, durante todos los días, semanas, ahí ya hay un gran problema. Es vulnerable a lo amenazante, que en otras situaciones consideraría adrenérgica a esa amenaza. Por ejemplo, una persona que de pronto sale todos los días a las 6 de la mañana a correr, o que de pronto tiene la costumbre de cruzar corriendo de una vereda a la otra, adelantándose a un auto, ¿sí? Andar en moto a 160 kilómetros por hora. O sea, lo consideraría adrenérgico, como un desafío, una aventura. Pero cuando la persona está padeciendo una depresión, esas situaciones que él consideraría en otro momento un desafío, en este momento lo considera una amenaza, un peligro, ¿sí? Entonces se siente vulnerable ante esa situación, tiene quizás miedo a la muerte, tiene pensamientos pesimistas, que si salgo a correr me van a asaltar, me van a matar, que si ando en la moto me puedo caer, romper la cabeza, etcétera, 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 ¿sí? Vamos a la siguiente. Las frustraciones insignificantes aumentan sus sentimientos depresivos. ¿Qué es una frustración insignificante? Estoy tomando un vaso con agua, así me sirvo, lo pongo en la mesa, se me cae. Y digo, ay, soy un tarado, soy un estúpido, no sirvo para nada, soy una porquería. De pronto, una situación tan insignificante ayuda, entre comillas, ¿sí?, a que yo me sienta peor. Bueno, ahí hay otra característica. El individuo piensa que todo cuanto hace le sale mal. Esa es otra característica. Siente que todo le sale mal, que él está de alguna manera destinado a que todo le salga mal. Como dice uno en el lunfardo, estoy orinado por un elefante, ¿sí? O estoy orinado por un dinosaurio. Todo me sale mal. Todo me sale mal. Esa es la mentalidad de la persona que tiene depresión. Se siente incompetente, indigno de amor y respeto, ¿sí?, del prójimo. Esta persona, como él ve que es tan desastroso en su vida, que todo le sale mal, que nada sirve para nada, que todo lo que toca lo arruina, él siente que es una carga para su pareja, para su familia, que es una molestia, que él es una maldición en su casa. ¿Mm? Tiene un inadecuado concepto de sí mismo. Acá, nuevamente, ¿sí?, la idea es esa, que la persona se mira a sí mismo totalmente, totalmente mal, una forma distorsionada de sí mismo. Se siente basura, porquería, inútil, se siente un tonto, se siente un desdichado que nunca va a poder tener nada por sí mismo, etcétera, 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 ¿sí? Las formas más graves de depresión pueden parar en intentos suicidas. La persona
se le empieza a ocurrir, ¿sí? Situaciones en las que de alguna manera se inflige daño a sí mismo, ¿sí? Esto es para otra charla, en otro bloque, que en algún momento lo daré, pero solamente lo mencionamos. Quien padece depresión suele tener fuertes sentimientos de culpa. Esto sí es característico, ¿sí? El punto anterior no significa que todo depresivo va a tener estas ideas. Pero en este punto, en el 9 sí, la mayoría de las personas que tienen depresión sí tienen sentimientos de culpa. Hay muchos sentimientos de culpa, que no tendría que haber hecho esto, que si yo hubiera hecho aquello, si hubiera tomado otra decisión, estaría en otra situación económica, si no hubiera tomado esto, aquello. Culpa, 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 culpa. Por lo cual se juzga pecador indigno y cree merecer el castigo por sus faltas, pecados e incapacidad. O sea, él cree que merece todo lo malo. Cree que merece todo lo malo, que todo lo malo que le pasa está bien y merece más todavía. Puede angustiarse continuamente por algún acto cometido muchos años atrás. Son personas que a veces están ahí y se acuerdan de algo que hicieron hace muchísimos años y ya empiezan a sentirse culpables, se maldicen, se avergüenzan de sí mismos. Bueno, ahí está. No logra eliminar los sentimientos de culpa y preocupación. Por sentirse indigno y pecador, interpreta mal la palabra de Dios, fijando la atención solo en versículos de juicio y condenación. O sea, la persona lee la Biblia y en vez de leer, te amo, yo te tomo de la mano derecha, yo te acompaño, yo te cuido, eres tesoro para mis ojos, que Dios te está queriendo volver con su amor, no, él lee, pagarás tu pecado, el llorar y crujir de diente, y caerá en tu propio pozo, o sea, todos los versículos que yo creo que me merezco por ser una mala persona o un desdichado. ¿Mm? Parece incapaz de aceptar el amor o perdón de Dios porque se siente indigno de amor y perdón. Está tan acostumbrado a comer comida o sentimientos podridos, está tan acostumbrado a consumir y a masticar sus sentimientos podridos, que de pronto cuando se le acerca a alguien o se le ofrece sentimientos de amor, de aceptación, de que me hace sentir puro, de que me hace sentir querido, de que me hace sentir aceptado, la persona no lo acepta, porque se siente incapaz de aceptar ese amor, porque él es una persona emocionalmente podrida. No porque lo sea, sino porque él lo siente subjetivamente. Entonces estos son los signos y síntomas que tiene una persona que padece depresión. ¿Cuáles son los tipos de depresión que hay? Esto yo lo tomé una vez, estaba dándolo a Lionel, lo tomé de apunte yo, así que lo anoté. Y acá obviamente, para rellenar, anoté algunas cosas también, pero siguiendo la línea de él, solamente él podría dar esto, porque, bueno, es autoría de él, pero hay algunas cositas que pude agregarle, ¿sí? Porque todo iba anotando rapidísimo, entonces pude también fijar ahí y rellenar un poquito. Pero tengo que darle crédito que es de Lionel Palacios. Esto, él es psiquiatra y él, ¿quién mejor que él podría definir esto, ¿no? Hay un tipo de depresión que es la tristeza psicológica normal. No hay nada matemático acá, ¿sí? Podemos decir 2 semanas, 3 semanas, pero es algo que tiene un corto tiempo de duración. ¿Sí? Dura aproximadamente 2 semanas, a veces por sufrir una prueba, un robo de pertenencia, te fue mal en un examen, ¿sí? Te pusieron una multa o lo que sea que te pasó, algo que te genera una tristeza y que estás triste por varios días, que eso tuviste una pequeña discusión, eh, algo que sucedió que te genera tristeza, pero te dura 1 semana, 2 semanas, después ya te recuperas. ¿Sí? Ese es un tipo de depresión. Si esto persiste en el tiempo, o sea, si sigue estirándose eso, por ejemplo, no sé, te peleaste con un familiar y empezás a sentirte así, 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 y se estira, se estira, se estira, se estira, pasa la distimia, ¿sí? Que esto generalmente se confunde con el desgano, ¿sí? Hay algunos síntomas que es la fatiga, el desgano, que dormí mucho y hay falta de apetito, o sea, tenés ciertas características que es como un desgano común, pero estirado a través del tiempo y que dicen que tiene una duración mínima de 2 años, que es crónico, que pasa mucho tiempo. Algunos factores que pueden desencadenar esto son algunos factores genéticos, algunos traumas, algo que haya sucedido, algo agudo que haya sucedido, que te ha generado tanto daño que ese sentimiento empieza a persistir a través del tiempo de manera crónica. Después está la depresión reactiva, que esto sí que es muy agudo, ¿sí? Muy agudo, que generalmente dura unos meses, de 1 a 3 meses. eh, y esta persona está centrada en el dolor, esta persona como que hace muy consciente de lo que le ha pasado y el dolor está fijado mucho
el dolor. Esto tiene que ver con algunos problemas familiares agudos, ¿sí? Muy agudos, alguna enfermedad grave, por ejemplo, te enteraste de que tenés una enfermedad terrible, que es difícil de conllevar, entonces por lo general eh, esto se da, ¿sí? Puede durar 1 o 3 meses, pero es de algo muy agudo, ¿sí? Está muy centrado en el dolor, está muy allí, el dolor es un problema muy fuerte, así que bueno, vamos a pasar a la siguiente. Una depresión por sobrecarga y agotamiento, o agotamiento. Acá están las personas típicas ocupadas que, no sé, el día para ellos tiene 25 horas, entonces tratan de elaborar 26. Están todo el tiempo muy ocupados, corren mucho y descansan poco, son perfeccionistas, son detallistas, tienen pocas relaciones sociales porque no tienen tiempo con nadie para hacer nada, están enfocados en producir, producir, producir. Tarda muchos años en desarrollarse esto, pero llega un día que el cerebro, las emociones dicen basta, 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 y viene el bajón. ¿Sí? Un ejemplo que daba Lionel era el profeta Elías, ¿sí? Cómo iba de acá para allá, ¿verdad? Y en un momento hizo clic, ¿sí? Y se deprimió, ¿sí? Y bueno, allí tuvo que intervenir Dios y todo lo que ya sabemos en la historia, ¿bien? Quinto lugar, depresión por enfermedad física o neurológica. Esto también, ¿sí? Eh, ya lo hemos mencionado un poquito atrás. Esto también es bastante típico, ¿sí? Este tipo de depresión, por ejemplo, una ACV, un problema neurológico que te deja de pronto con cierta inmovilidad y esto genera muchísima depresión, una enfermedad crónica que sea bastante eh, lacerante emocionalmente, generan depresión, este tipo de cosas, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Depresión involutiva, mujeres entre 60 años, varones de 65 para arriba, que de pronto se jubilan y empiezan a verse de alguna manera como que no hay utilidad, no, empiezan a tener crisis, se deprimen y bueno, depende de cada uno, pero ahí la depresión empieza, se empiezan a dar mucha manija, ¿sí? Mucha manija y a veces esos pensamientos que se dan manija ya llegan a ser irreales, ¿sí? A veces eh, se les va de la mano esto, ¿sí? Pero por lo general les pasa a muchas personas que se jubilan, un maestro que trabajó toda la vida, de pronto se jubila y entra en estado depresivos. Y la última tiene que ver con la depresión endógena, eh, psicótica o melancólica, puso acá el doctor. Acá hay una falla química del cerebro, ¿sí? Y hay un ejemplo que yo recuerdo de un autor que escribe La vida con propósito. A él se le suicidó el hijo, ¿sí? Había muchísima crítica, ¿cómo un hijo de un pastor puede suicidarse? Y acá tenemos que ser nosotros sensatos, ¿sí? No, hay una depresión que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con la decisión y la voluntad, en la que uno de pronto puede hacer terapia, va, habla, el psicólogo, el psiquiatra te ayuda a, a ordenar, como dicen, a poner los patitos en fila. Y él te ayuda, no es que él te va a solucionar, sino que él te va dando la herramienta para que vos mismo puedas ir acomodando las ideas. Tiene que ver con la voluntad, también tiene que ver con la oración, vos podés orar, te podés recuperar, lo espiritual. Pero hay otra depresión que tiene que ver con la parte química, con la parte biológica. Cuando ya el cerebro viene, como dicen en el lunfardo, viene mal chipeado, ¿sí? Y bueno, ahí ya no es tanto, mira, él es depresivo porque no ora, es depresivo porque no tiene voluntad, no tiene voluntad. Y mira, capaz que tiene toda la voluntad del mundo, pero hay algo que está mal chipeado ahí, hay que, ¿sí? Ajustar y ahí está el fármaco, ¿sí? Que el psiquiatra receta el fármaco porque ha estudiado, porque se ha perfeccionado, porque es especialista en eso, y receta un fármaco que ayuda a que eso sí compense y que pueda el cerebro nuevamente funcionar lo que debería ser normal o que pueda funcionar para poder conllevar esa enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del hijo de este pastor, muchos lo criticaron, de que cómo se puede, que un hijo de Dios no se puede suicidar, pero no, si no saben el contexto, no hablen. Después se descubrió que tenía una afección química, biológica, que había, no era que no quería orar, cómo un hijo de Dios se puede suicidar, no, había algo químico, había una falla, ¿sí? El cerebro estaba dañado, ya vino una falla, después se supo eso. Bueno, estos son los tipos de depresión, ¿sí? Vamos a ir entonces a lo siguiente. ¿Cuáles son las causas predisponentes de la depresión? Yo acá tengo que darle crédito a, no sé si lo conocen, a Clyde, no sé cómo es, Clyde Narramore, ¿sí? Él tiene un libro que se llama Enciclopedia de Problemas Psicológicos, muy bueno, ¿sí? De ahí es donde saco esto,
que bueno, ayuda a entender cuáles son las causas de depresión. No es que esto es la causa que si vos pasaste esto en tu vida, sí o sí vas a ser un depresivo, pero es como que esto sería como eh, te pone en el camino y te predispone, ¿sí? Como para entenderlo un poquito, no es quizás el mejor ejemplo, pero ¿qué hace una canción de cuna? La canción de cuna hace que un niño, ¿sí?, lo predispone a dormirse, ¿bien? Ahora, esto sería como algo parecido, te predispone a un camino, te lleva a algo, te genera una tendencia, pero obviamente no significa que toda persona que vivió esto tiene que ser sí o sí una persona depresiva. Vamos a ir, por ejemplo, al ejemplo de los padres, ¿sí? Los padres tienen mucho que ver, por supuesto, ¿sí? El rechazo de un papá, ¿sí?, la falta de amor de un papá se transforma en el niño en un menosprecio hacia sí mismo, ¿sí? O sea, al no darle amor, él siente que hay algo malo en mí, ¿sí? Y se menosprecia a sí mismo. Y esto, obviamente, al pasar el tiempo, genera estados depresivos porque se deprime de sentirse así, ¿sí? De sentirse rechazado y se empieza a tener hostilidad hacia sí mismo. Entonces, es una causa. Padres demasiado censuradores, el no a todo, el poner jaulas, ¿sí?, genera que el niño tenga una desconfianza, o sea, esa desconfianza del niño, ¿sí?, hacia su capacidad de competencia. Él de alguna manera se programa mentalmente para sentir que todo lo que él hace va a ser fracasar, ¿sí? Desconfiaron de él y él también desconfía de sí mismo, entonces todo lo que hace es fracasar y esto genera depresión. Después hay crueldad de los padres, un par de padres crueles que golpean, que torturan, ¿sí? Esta forma de maltrato se torna en algo torcido, una forma torcida de lo que el niño cree que merece. Es lo que llama acá Kleiner Ramor un desajuste. Él cree merecer, ¿sí?, ese tipo de maltrato, ¿sí? Y eso es un desajuste. De pronto él tiene esa sensación fea, ¿sí?, genera estados depresivos porque él cree, ¿sí?, que merece ese tipo de trato. Es otra causa. Inconscientes sentimientos hostiles. Todo este maltrato, todo este sentimiento de injusticia, ¿sí? De alguna manera, esos padres que generan tanta injusticia en su vida, él crea sentimientos de indignidad y pecaminosidad. ¿Qué significa? Que tiene resentimiento hacia sus padres, pero él siente culpa de expresarlo porque tiene miedo de perder ese poquito amor, aunque sea un amor moribundo. Lo voy a perder si le expreso a mis padres lo que siento por ellos, que es un rechazo absoluto y un enojo y un resentimiento. Entonces se siente culpable de expresarlo. Y esto genera mucha depresión. ¿Por qué? Porque siente resentimiento, culpa, miedo, se culpa a sí mismo, ¿sí?, se siente desdichado. Saliendo de los padres, vamos a la experiencia traumática. Cualquier experiencia traumática que tenga que ver con un abuso físico, un abuso de golpe, o sea, el abuso respecto a lo íntimo, ¿sí?, el abuso sexual, o sea, cualquier tipo de abuso genera estados depresivos, ¿sí?, genera un camino, un predisponente hacia la depresión. Algún pecado pasado que no se perdona, ¿sí?, la culpa, habíamos hablado de la persona que se siente culpable, bueno, ese otro también, si no perdonarse pecados en el pasado genera mucha depresión, aprender a perdonarse es muy difícil. Una enfermedad, que también ya los mencionamos, también es causante de estados depresivos. Experiencias muy agudas, también los mencionamos, ¿sí?, que tienen que ver con pérdida de dinero, separación, infidelidad, también son causantes de depresión. Ahora, ¿qué hacer si estoy deprimido? ¿Qué es lo que yo debo hacer si de pronto estoy cursando un estado depresivo? Y esto es, la verdad, que muy desafiante para todos nosotros, porque todos sufrimos estados de depresión. ¿Qué hacer si estoy deprimido? Bueno, en primer lugar, es importantísimo encontrar empatía. ¿Qué significa encontrar empatía? Encontrar empatía es que yo pueda sentir que el otro me comprende, pueda sentir que la otra persona de alguna manera siente lo que yo estoy sintiendo. Sentir empatía es sentirse totalmente aceptado y no juzgado. No juzgado. Nosotros tenemos a la mujer que entra a la casa de Simón, ¿sí? Esta es una mujer que venía con un sentimiento de culpa. De pronto Jesús después le dice, ve en paz, tu fe te ha salvado. Si le dice ve en paz es porque venía turbada emocionalmente. Pero ¿por qué ella venía turbada? Porque no se podía de alguna manera
perdonar a sí misma. Pero cuando ella entiende el perdón, se da cuenta que Jesús le perdonó tantos, tantos pecados, entonces ella se derrama a los pies de Jesús, llora a sus pies y los seca con sus cabellos. De pronto ese acto, ella entiende que en ese momento de adoración podía amarlo sin vergüenza, a todo el prejuicio que iba a haber ahí, porque la iban a juzgar, porque ella tenía una mala vida, había tenido una mala vida, no le importa nada, se derrama y lo ama profundamente, rompiendo todos los protocolos, los malos pensamientos de los demás, no le importó nada, solamente adorar. ¿Por qué pudo amar más que Simón, que ni siquiera le había hecho lavar los pies, ni le había dado un beso, ni le había dado un perfume, nada? ¿Por qué? Porque ella amó mucho, porque sus muchos pecados fueron perdonados. ¿Qué significa esto en la vida de esta mujer? Que ella encontró en Jesús empatía. Él perdonó sus muchos pecados. Él comprendía todo lo que ella estaba viviendo. Él comprendía todo su ser. Y ella, al sentirse empatizada, perdonada, puede amar mucho. Ella puede ir y derramarse. Y Él le dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Qué significa esto? Que ella puede resolver sus culpas, ella puede resolver su momento de depresión. Solamente encontramos solución cuando sentimos empatía. Yo tengo una clienta, ya no es clienta porque ya no estoy yendo a Tucumán a hacer ventas, pero una clienta que hace muchísimos años me contó que ella había perdido un hijo, ¿sí? Un hijo que había, o sea, a mí me costó mucho en ese momento escuchar porque era un testimonio muy fuerte, sus lágrimas en los ojos, cómo contaba, ¿qué se le dice a una persona que está en esa situación? Y uno tiene que escuchar nada más, pero ¿qué le puedes decir? Es muy difícil. Sin embargo, en un momento ella dice, mira, encontramos un grupo acá en Tucumán que se llama Renacer, y ese grupo, eh, todos los integrantes son papás que perdieron un hijo. Y de pronto sus ojitos de tristeza y de dolor por todo lo que había sucedido se tornaron en unos ojos de comprensión, de empatía, de esperanza, y fue como la mirada era distinta. ¿Por qué? Porque sintió empatía. Entonces encontrar empatía es eso, que vos puedas buscar empatía, buscar en Dios, si no hay un ser humano que te lo pueda dar, como esta mujer que entró y le lloró los pies a Jesús y enjugó con su cabello, lo secó con su cabello. Pero si no, busca videos, busca testimonios, busca, pero no te quedes sin esto, empatiza, sentí empatía. Segundo lugar, transforma el dolor en un regalo. ¿Qué significa transformar el dolor en un regalo? Significa que vos a tu dolor no lo veas como una maldición, no lo veas como una tragedia de una maldición que todos los planetas se alinearon para que vos sufras. Obviamente es un momento de sufrimiento y andá a decirle a una persona, che, no estás sufriendo. No, pero transformar tu regalo, tu dolor en un regalo. ¿Qué significa? Decía Lionel, en una oportunidad contaba que un médico que trabajaba con personas con lepra, él veía que esas personas no se daban cuenta que se les caía la punta de la nariz, se les caía parte de la oreja, se les caía cierta parte de la piel. Ellos no se daban cuenta. ¿Por qué? Porque la bacteria de la lepra ataca al nervio y lo anestesia. Y en las características que tiene, ¿sí? Eh, se empiezan a caer partes de la piel y la persona no se da cuenta porque no tiene dolor, no le duele. Entonces él ahí, este médico, escribe un libro que se llama El regalo del dolor. Y él dice cuán importante es el dolor en el ser humano, porque cuando algo duele, te protege. Cuando algo duele, vos tenés que ir y dedicarle atención a eso y proteger cuando algo duele. Bueno, en nosotros, cuando algo duele, no tenemos que verlo como algo maldito, como algo que solamente a mí y que Dios está con un libro como Death Note, está escribiendo un plan para que yo sufra porque Él me odia. No, si me duele es porque hay algo que proteger. Si me duele es porque eso debo transformarlo en un regalo. Así como este hombre dijo, el dolor no solamente es un dolor, sino es un regalo. Transformar el dolor en un regalo. El salmista acá, en el Salmo 40, dice algo hermoso, dice, pacientemente
Esperé a Jehová y se inclinó a mí, oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Ahí está su dolor. Pero mira lo que dice él. Puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. O sea, lo llevó desde el lodo, desde el dolor del lodo, a ponerlo sobre la peña. Y dice, puso en mi boca cántico nuevo, transformó un dolor en una canción. Y no solo eso, sino dice, verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Mi dolor transformado en un regalo de alabanza. Y no solo eso, sino que eso lo escuchan otros y pueden ser salvados. ¿Sabes? Esta mujer, cuando dijo, encontramos un grupo de papás que perdieron hijos, que perdieron sus hijos o su hijo, y eso a nosotros nos fortaleció. Este grupo Renacer transformaron, sin ellos pensar en transformar su dolor en regalo, pero de pronto su dolor se transformó en salvación de otros papás que pasaron lo mismo. Tu dolor, lo que estás viviendo, es un plan macabro de que quieren maldecirte y quieren destruirte porque te odian, o ese dolor vos lo podés transformar en un regalo que salve a otras personas. En tercer lugar, dice, llora bien llorado. ¿Qué significa llora bien llorado? Y esto dice Daniel Martínez, que es un psicólogo que a veces leo, tengo sus libros y en algunas oportunidades he escuchado. Dice, el dolor que no se desahoga con lágrimas puede hacer que sean otros órganos los que lloren. Y esto tiene que ver con la biodecodificación, ¿no? Yo recuerdo cuando cursé esta materia que se llama salud mental, había un doctor que no me acuerdo cómo se llamaba, un psiquiatra, que él decía lo siguiente, el 99% de las enfermedades somáticas van de la manito con una afección de la mente, con algo de la mente, una afección psicológica. Y se dice que en la biodecodificación, después se pueden buscar el doctor Hammer, que tiene un testimonio, se le muere un hijo, y después con ese dolor profundo que él tenía, le sale una enfermedad que estaba muy relacionada con el dolor psicológico que él tenía. Pero en la biodecodificación dicen que hay afecciones mentales que están conectadas con órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, algunos dicen que con respecto a los pulmones, tiene que ver con la tristeza, la depresión, con el corazón. Bueno, hay como todo un mapa que no me toca dar ahora. Algunos obviamente descartan esta línea, pero tiene algún sentido. Si vos no llorás tu dolor, si no lo llorás, va a terminar llorando tu cuerpo con alguna enfermedad. Se afecta el cuerpo, ¿sí? Entonces llorá bien llorado, que lloren los ojos, pero no que no lloren los órganos, tu cuerpo, sino los ojos. Y esto le pasó a Ana. Ana se acercó a donde estaba el profeta, el sacerdote Elí, y allí en ese lugar ora en la presencia de Dios. Y era tanto que oraba ella en la presencia de Dios, tanto lloraba allí que la confundió el sacerdote como una borracha. Pero ella se desahogó, lloró bien llorado. Y después que hubo llorado, ¿sí? Él le dice a ella, se da cuenta de que ella estaba orando, le dice que Dios te conceda eso. Y ella se fue a comer a su casa donde había venido y nunca más estuvo triste. El hecho de llorar nos desahoga y necesitamos llorar para que nuestro cuerpo sane. Llorar sana, desahogarse a través de la lágrima sana. Reprimir nos enferma. En cuarto lugar, determinar el duelo o el altar de lágrimas. Llorar sana, pero llorar crónicamente a través de los años, de los meses, cuando esto pasa del duelo, cuando hay un duelo que es natural, hay un tiempo de duelo, pero cuando esto se hace crónico a través de muchos años, esto deprime tus defensas, ¿sí? Llorar y no controlar eso deprime tus defensas, te lleva también a la enfermedad. Entonces, si nosotros lloramos, es necesario desahogar, es necesario llorar para sanar, pero si lloramos de manera crónica y estamos
y no nos controlamos con el llanto y no nos controlamos, eso también enferma. Le pasó a mi mamá, me acuerdo que mi papá sin querer atropelló un ovejero alemán que teníamos, hermoso perrito, y mi mamá se largó a llorar y lloraba todos los días, durante casi 2 semanas, lo lloraba el perro. Vos te levantabas, escuchabas llorándola. Me llamaba por teléfono llorando, y todos los días se le bajaron las defensas y una bacteria insignificante que todos la respiramos todo el tiempo, y ella la respiraba todo el tiempo, en un cuerpo inmunodeprimido, con las defensas bajas, la enfermó. Y el neumonólogo nos contaba, mira, esta bacteria, todos la respiramos. Una bacteria insignificante, hasta ella la respira cuando sus defensas están normales. Pero como bajó, se inmunodeprimió, la bacteria la atacó y hubo una neumonía. Determinar el duelo o el altar de lágrimas. A veces es un altar de lágrimas el llorar. ¿Por qué? Porque uno se derrama tanto que el dolor pasa a ser el centro, el rulemán de mi vida. Dios queda de lado. Porque el dolor es tan agudo que me aferro al dolor y no quiero salir del dolor. No quiero salir de ese dolor. Obviamente hay situaciones normales. Ante el fallecimiento de un familiar hay un tiempo de duelo que es normal. Pero yo estoy hablando cuando uno se aferra al llanto de tal manera que eso termina siendo el rulemán de mi vida. Bueno, hay que determinar. Como siempre yo le digo a algunas parejas, cuando cortan el noviazgo, por ejemplo, lloran y pasa un año, pasa 2 años y siguen llorándolo, hay que cortar. Agarra todas las pertenencias de tu ex, andate a un lugar, llorarlo bien llorado, pero recontra bien llorado, pero que sea el último día y quema todo. Regalá, hace deshacer. Determinar, ¿sí?, el duelo y cortar con ese duelo. David, él hizo cuando su hijo estaba enfermo, durante todo el proceso de enfermedad de su hijo, lloraba y no comía y se dejó crecer la barba y andaba todo en mal estado, pero fallece su hijo y él toma una decisión de determinar y cortar allí. Obviamente se siguió con el duelo, pero de otra manera, poniéndole equilibrio. Dice, no, todos pensaron que estaba loco porque falleció su hijo, se cambió, se arregló, como, y no lo entendían. Y él dijo, ya no puedo hacer que mi hijo venga a mí, ahora yo voy a él algún día, hablando de que un día se va a reunir con su hijo. Bueno, no estoy diciendo que todos tenemos que hacer como David, pero sí él tuvo una determinación de poner un límite y avanzar. Bien, en último lugar, crear un círculo de contención. Jesús creó un círculo de contención con sus amigos, con los tres: oren por mí, velen por mí, ¿sí?, para que no caigan en tentación. No le hicieron el aguante, se dormían, pero él estaba allí, contenido, siempre andaba contenido con un grupo íntimo. Y no solo eso, sino que se contenían con referentes, con gente con más trayectoria que él. Y estos son Moisés y Elías, porque ellos le aparecieron en la transfiguración y le hablaban a él, le aconsejaban o le hablaban, dice allí, lo que le habría de ocurrir. Él estaba allí charlando con ellos y eran horas críticas en las que él ya estaba compungido. Él se rodeaba y le contaba, se desahogaba, podríamos decirlo entre comillas, con gente más experimentada, con Moisés y Elías. Estoy alegorizando. Y esto tiene que ser para nosotros también una contención. Yo recuerdo cuando yo tuve un tiempo mal de amores, por decirlo así, tenía 24 años, 23 años, no me acuerdo bien, y me acuerdo que vivía con Martín. Martín todos lo conocen como el turco, y él me cacheteaba, decía, gordo, no puedes estar así, no puedes estar llorando. Yo también en algún tiempo a él lo animé, pero él a mí me decía, gordo, ponete las pilas, vamos, gordo, que esto, que aquello, y me animaba, me contenía y podía llorar y desahogarme, pero me contenía. Y después recuerdo el doctor Jesús Palacio Gabe, que era anciano en la iglesia de Tucumán, un tiempo que yo en un campamento le conté cómo estaba, él se acercó y me dijo cómo está, y le dije, te voy a contar. Y me acuerdo que estábamos en una piedra que era un altar en un campamento y le conté con lo que estaba viviendo, cómo estaba sufriendo, mi corazón hecho pedazos. Y él me tomó de las manos y se puso a orar y lloraba. Lloraba mientras oraba, lloraba, y eso
eso me sanó mucho porque yo no tenía a mi padre cerca para contarle a mi padre, eh, pero al lado del doctor de Pichi, como le decíamos de cariño, fue como un papá y sanó mi depresión. Después recuerdo también a Abel Torres cuando en otra oportunidad estaba muy dolido, también lloró conmigo, lloraba y oraba conmigo. ¿Sabes lo que pasa? Que contenerte con personas te salva de la depresión, te restaura, te rescata, te restituye, crea un círculo de contención. No te quedes allí. Bueno, para terminar, cuanto mayor madurez espiritual tenga el individuo, más lejos estará de padecer estados depresivos como modo de vida. Yo hoy miro para atrás y digo, mira por lo que me deprimía, por lo que lloraba. Hoy no creo que sea maduro, porque hoy yo lloro por situaciones. Hay situaciones que lloro y que me deprimen por momentos, pero cuando quizás tenga 60 años voy a mirar para mis 40 y voy a decir, mira por lo que me deprimía. La madurez, ¿sí?, nos hace entender que hay cosas que, por las que no merecen de darle más tiempo del que debería tener en cuanto a lo emocional, a estar deprimido. Pero cuando vos te acercás a la presencia de Dios y estás más cerca de Dios, eso no te permite vos, cada vez que estés deprimido, quedarte embarrado, porque pacientemente esperé a Jehová, él oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso y puso mi pie sobre la peña y puso un cántico en mi boca. O sea, cuando vos te metés en la presencia de Dios, Él no te deja estar hundido en el lodo, Él te saca. Entonces, esto escribe Lionel Palacios, cuanto mayor madurez espiritual tenga la persona que se acerca a Dios, más lejos, más Dios lo saca del lodo depresivo y no lo deja estar como modo de vida. O sea, no va a dejar que estés crónicamente en la depresión como un estilo de vida diaria. Solamente en Dios podemos salir del lodo cenagoso. ¿Estás en el lodo cenagoso? ¿Estás embarrado en el lodo de la depresión? Quizás es momento de clamar a Él y decirle que te saque de allí y Él va a oír tu clamor. Que Dios te bendiga y ojalá esto te sirva como me sirvió a mí y como le sirvió a muchos a los que le he compartido esta charla. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.